plata, a nadie y cómprate una hectárea de $50.000. Muy bien, ya lo han escuchado, estamos con el congresista Pedro Laechea, que ha venido a conversar también con nosotros del tema de coyuntura. Vamos a conocer un poco, porque a nosotros nos interesa ir un poquito más del tema coyuntural, ¿no? Queremos hablar un poquito más de temas de fondo, de temas que usted termine en la mañana y diga, algo he aprendido, algo de esto estoy convencido y en esto quiero colaborar con el crecimiento de mi país. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Acá estamos. Horrorizado. Sí, he escuchado al ministro de Economía de Maduro. Es impresionante lo que he escuchado. Ha estado Pedro Franque con nosotros. Bueno, usted es un parlamentario que se ha definido como proempresa, ¿correcto? Proemprendedores, empresa, el 77% de los peruanos se la busca todos los días, haciendo su pequeño negocio, teniendo su pequeño comercio, teniendo su pequeña, su torno, su tienda de pinturas, su bodega. Esa es la gente que nadie los ha mirado, porque no tienen una representación, digamos, corporativa que los apoye. Tú tienes ciertos sindicatos que hacen presión a través de sus congresistas, pero yo no he visto hasta ahora una legislación pro el emprendedor peruano. Eso es un buen punto. Dentro de su interés ahora en el Parlamento, porque ahora ya es independiente usted, ya no está en la bancada PPK, ¿va a ser legislar a partir de ahora en función de este grupo? No solamente en función de este grupo, sino también hay ciertas iniciativas que son realmente delirantes, como la que, por ejemplo, hoy día es interesante que el mundo va evolucionando y concretamente yo estoy en 4 comisiones. Una de medio ambiente, la otra de defensa del consumidor, la otra de trabajo y finalmente lo que se llama el CEMOL, que la presido y estoy viendo si me renuevan el cargo o alguno de los partidos que me ha dicho que me va a apoyar, que entre ellos está el partido aprista, que les agradezco mucho, el partido APP. He hablado con el ingeniero Acuña, me ha hecho llegar desde que está en Rusia, me dice, por favor, las comisiones que necesitas, tienes el apoyo nuestro. Igualmente Fuerza Popular también me apoya para las comisiones. Entonces este CEMOL es muy importante porque es la Comisión de Ordenamiento Legal. Hay una serie de leyes que ya han entrado en desuso. Entonces hay que depurar el ordenamiento legal peruano. ¿Cuál es el objetivo de comenzar a limpiar una serie de leyes que son una hojarasca de leyes que ya están en desuso? Es comenzar a reducir estas 600.000 leyes que teóricamente están vigentes en el Perú. Si tú quieres hoy día saber todas las leyes a las que estás obligado por la Constitución, no te exime de ninguna de ellas. Tendrías que demorarte 10 años en leerlas y en cuánto comprenderlas. Esto es una burla para el ciudadano. El ciudadano necesita pocas leyes y claras. ¿Por qué tiene que ir a través de un abogado? ¿Por qué tiene que ir a través de un contador? Tiene que ser una legislación simple. Esto es un tema que muchos países, inclusive Estados Unidos, estableció lo que se llamó la oficina del OIRA. Y Cass Sunstein con el señor Obama tal vez es el que más leyes ha sacado. Y han comenzado a hacer algo que ojalá en algún momento se pueda lograr en el país. Doy una ley, perfecto, ¿y qué efecto tiene? ¿Le ha servido al ciudadano o no le ha servido al ciudadano? De repente hay leyes que dan, porque lo ha dado un grupo por 20.000 personas, que es lo que lo han puesto en el Congreso. Pero 20.000 personas son el Perú. No lo son, somos 30 millones de peruanos. O sea, no puede ser que el Parlamento al final del día sean pequeños reinos corporativos que benefician a sus mandantes. No, el que va a legislar, tú eres congresista por el Perú. Yo no soy por la Sociedad Nacional de Industrias, no lo soy por Confiep, no lo soy subo por un concepto de empresarial, de emprendedurismo. Esas son las legislaciones que hay que ver y hay que tomar y hay que revisar. Entonces, hoy día hay unas declaraciones muy importantes del señor Víctor Shigeyama, en el sentido que el modelo peruano tributario casi ya está al límite. Casi está al límite. ¿Por qué? Porque no hay más por donde estamos. Bueno, el ministro de Economía próximo del señor Maduro sí lo cree, yo no lo creo. Pedro Franque, próximo ministro de Economía del señor Maduro. Pero yo no creo que eso es posible. Entonces ya está al límite. Lo que hacen las mineras es cuando compran petróleo, compran insumos, pagan IGB y después exportan. No se exporta el IGB. Ningún país del mundo lo hace. Eso sería... Entonces es una visión de que de lo que hay que sacar todo. Lo que pasa es que en la visión de la izquierda peruana, del neocomunismo filochavista, así lo llamo, es simplemente que ellos no pueden generar más inversión. O sea, el Perú crece por inversión y eso es ahorro, a lo que no creen. El señor Marx jamás descubrió lo que era el ahorro. Nunca entendió lo que era el ahorro. El invertir más es lo que al Perú le ha dado éxito, es donde se genera el empleo.
¿por qué los sueldos en Ica y en Trujillo, que es la agroexportación, estamos hablando del 4.4% del territorio nacional? Entonces, cuando comienza el 4.4% a tener éxito, llegan estos señores como las langostas a ver cómo maximizan, cómo redistribuyen, cómo ajustan. Pero son incapaces de, ¿por qué no hacemos lo mismo con el otro 96%? ¿Por qué no hacemos eso? Eso no se les pasa ni por la cabeza. Entonces, son esas cosas las que al final del día paran la inversión. ¿La inversión qué genera? La inversión genera consumo y el consumo genera empleo. La exportación de los minerales que le da un valor especial al señor Franque no es ningún valor, porque cuando exportas más, el tipo de cambio cae de 3.60, llegó a ¿cuánto? A 2.60, acuérdate. Acuérdate que estuvimos a 2.60 el cambio. Entonces, cualquier industrial, yo lo hice en un momento, importa fábricas porque es barato. Y al importar fábricas, ¿qué haces? Contrata gente. Contrata gente. Entonces, lo que tú necesitas hoy día es más inversión. Y la inversión con la legislación que está saliendo hoy día, lo único que está generando es incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás seguro de cuáles son los términos a los que vas a entrar. Okay. Entonces, tú tienes, por ejemplo, para ponerlo claro, es muy interesante lo que habló hoy día, o en días pasados, este periodista argentino, ¿cómo se llama? Dios mío, que habla tanto de la China, de la modernización. Oppenheimer. Habló en la Sociedad Nacional de Industrias. Y cuando tú ves un polo que tiene un cocodrilito, el polo lo hace el Perú, es la famosa discusión de la exportación no tradicional. El polo no te vale más de $4. Efectivamente. El cocodrilo vale $70. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no te hacen pedidos todos los años, te hacen pedidos por 9 meses. Yo fui presidente de la sociedad y negocié, ¿por qué no lo hacemos a 10 años? Y pasamos el contrato de los 10 años a nuestros confeccionistas, que además son buenísimos, y cuando los pierdes, dice, lloras, pero tú tampoco puedes seguir contratando confeccionistas si no tienes que confeccionar. Ok, ahí Entonces hay una serie de detalles que se cuentan como muy ligeritos, pero no vemos el detalle. Como dice el refrán, el diablo se esconde en los detalles. Ahora, el tema del crecimiento y de la inversión, que es lo que jala al Perú, no puede estar de la mano con estas cosas en las que ustedes difieren, que son mejores condiciones de trabajo, más estabilidad laboral. Son las discusiones de toda la vida. Te lo voy a poner de una forma, Hoy día la agroexportación genera un salario básico de $1.300. Lo sé, es el éxito, ¿no? Claro, más los derechos sociales que teóricamente están truncados. No se han hecho la pregunta si los otros son muy altos. Son los más altos de Latinoamérica y posiblemente uno de los más altos del mundo. El país, pero el Perú, régimen agrario paga porcentajes, o sea, no paga completo. Pero lo que yo te quiero decir es que el completo es el régimen. Tú andas a ver en otros países del mundo. Ajá, ¿cómo es? Es mucho más bajo. Entonces, ¿por qué la flexibilidad laboral? O sea, tú no puedes mantener eternamente al mal trabajador. Al buen trabajador no va a tener ningún problema. Yo te lo digo como ministro, ya no hay pleno. El problema en el sector público es la estabilidad laboral. Porque en el sector privado, en el último caso, tú pagas y se va. Bueno, en el sector público... La corrupción, por ejemplo, es gracioso porque me siento en el Congreso y todo el mundo dice, que se vaya el señor. Yo le digo, no puedes. Pero si es corrupto, no puedes, porque la 728 lo protege. O sea, primero tienes que demandarlo en la vía administrativa, ganar las 2 instancias en administrativo que manda la Constitución, y después el debido proceso lo manda al Poder Judicial. Bueno, pero en la administración pública la ley servir está coja ahí, porque eso debido pues ya entrar al sector. Pero por eso te digo, o sea, cuando tú ves corrupción, alguien puede entrar en una fábrica donde hay volantes, tú sabes lo que es una volante. No, es una rueda que va jalando una palanca y que le va dando movimiento a las otras máquinas. Hoy día eso está cambiando por la electrónica. Pero de todas maneras, los equipos son de alto contenido de riesgo. Que alguien te lleve borracho, ¿qué haces? ¿Y hay un accidente? ¿No lo puedes despedir? Hoy día no lo puedes despedir. Entonces yo te estoy poniendo a los extremos que se ha llegado. Inclusive tú tienes un documento que ha ido perdiendo valor en el Perú, que es el reglamento de trabajo, que es un reglamento de trabajo que lo haces entre el Ministerio de Trabajo, el sindicato o los trabajadores y los empresarios. Los 3 de acuerdo hacen el reglamento de trabajo y definen lo que son las faltas graves. Tú vas y llevas tus faltas graves al ministerio, no van. Entonces tú dices, pero si robó 50 kilos. Pero son 1.000 trabajadores. O sea, si todos roban 50 kilos, se roban 50 toneladas. Y el principio mismo de la corrupción comienza ahí. Entonces, yo me río cuando dice, hay que despedir al corrupto. No lo vas a poder despedir. ¿Por qué? La ley lo ampara.
Por ejemplo, ¿qué te dice el nombre Moreno a ti? Moreno, el asesor famoso. Y hay mucha gente que se ha olvidado. El asesor corrupto. Claro, que todavía no terminó su proceso administrativo. ¿Todavía? No. Ha pasado un montón de tiempo. Pero así es. Yo tengo un caso laboral que tiene 10 años, de una tía mía que tiene un pendiente, ya hace 15 años que está ahí. Entonces, lo que usted está proponiendo a través de estas comisiones donde está trabajando, y sobre todo CEMOL, que es esta comisión importante. Eso es otra cosa. CEMOL tiene limpiar y facilitar que las leyes sean claras, simples y pocas. Y para todos. Y para todos. Por ejemplo, una de las labores que tiene el Congreso, que debería ejercer más, es fiscalización. Yo puedo entrar a un hospital y revisar todo. Yo mismo puedo hacerlo, ir con mis asesores y pedir todos los informes, comenzar a revisar qué está haciendo una municipalidad, qué está haciendo un gobierno regional. Mira, 50.000 millones de soles del presupuesto van a lo que es la construcción de carreteras, puentes, hospitales, 50.000. Y 100.000 en gasto corriente. ¿El doble? El doble. Ese es el presupuesto del Perú. Tú mismo me has levantado los ojos. ¿Qué está pasando? En los últimos 15 años se ha multiplicado por 4 el presupuesto de la República. Y durante la gestión del señor Humala se ha duplicado el gasto corriente. Perdón, ¿estamos para que nos suban los impuestos a todos los peruanos? No. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Sí. Un gasolinazo. Lo bueno del ministro de Tuesta es que ha puesto el dedo en la llaga. ¿Que nos van a subir más los impuestos? ¿El Estado necesita crecer más? No. Pues, entonces ahí está la discusión. Tú misma estás reflexionando. Entonces, súbete la gasolina, súbete la cerveza, súbete la Coca-Cola, súbete la Inca-Cola. Oye, ¿y por qué? Porque como no pagan impuestos, es bien interesante leer hoy día las declaraciones de Víctor Shigeyama. Bueno, además, es que ahí hay toda una discusión, porque claro, también la razón aparente por la cual subieron estos impuestos es un tema de salud pública. Claro, si a mí me dicen la Coca-Cola, el cigarro y el alcohol, yo le diré que sí, señor Olaechea. Vamos a ver la externalidad. No la gasolina. Vamos a ver la externalidad. La gasolina, sí, porque la gasolina teóricamente genera humo, por eso hicimos Talara por $7.000 millones para que la gasolina esté más limpia. Son 7.000 millones. Esa es la razón. Cuidado, revísalo, porque se sabía que no iba a generar ni utilidades. Lo máximo que vamos a poder pretender es recuperar $600 millones. No, la externalidad medida por el señor Rómulo Pizarro cuando fue debida en la época del señor Alan García votó 8 millones de soles. En alcohol, por ejemplo. Solo 8 millones de soles. 8 millones de soles. 8 millones era todo el efecto del alcohol. Pero estamos hablando que estamos en 2.900 millones de soles, el impuesto más recaudador del Perú. O sea, entre 8, multiplícalo por 10, 80 millones. Que la cifra de Rómulo Pizarro está subestimada en 8 a 80 millones. ¡Está! Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hemos medido bien. ¿Cuál es la externalidad bien medida? Entonces, lo que pasa es que el modelo ya se gastó. Te lo dice hoy día Shigeyama. O sea, siempre ha sido lo mismo. ¿Cuántas empresas grandes sobre el total de empresas hay en el Perú? 1.7%. Cuando hablan de las industrias, es gracioso. Parece que el señor acá está en Alemania, no está en el Perú. O sea, en el Perú no hay tantas industrias. El 99, 97% son MIPES. Y son chiquititas. O sea, tú le subes cualquier costo del día de mañana. Se mueren. Se van. No se mueren, sino tú vas a dejar de pagar la factura del colegio de tus hijos. No, te vas a la informalidad. Y se acabó el problema. Entonces lo que estamos viviendo es un sistema tributario sobre una serie de falacias. Entonces tú tienes que, sobre el número de empresas, dices, ¿por qué en el Perú hay tan baja sindicalización? Perdón, vamos a sindicalizar aquellas empresas que tengan talla para sindicalizarse. ¿A quién hace secretario general del sindicato de una compañía familiar de 10 personas? ¿A alguien de la familia será? ¿A quién? ¿A quién se te ocurre? Al papá, a la mamá, ¿no? Bueno, ya ves, pues. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces hay una locura por sentirse en cartabones que son europeos o que son de países industrializados. No somos un país industrializado. Además es una cosa muy interesante, cómo se juega con las relaveras, cómo se juega con el tema de los relaves. Los relaves se generan principalmente en la década del 70, cuando las grandes operaciones mineras las manejaba el Estado. A ver, tú dile al Estado que no haga polución. En el año 40 hubo un juicio muy conocido entre la Cerro y la ganadería Vaso Velarde, porque los humos de la Oroya malograban los pastos. ¿Tú sabes quién ganó? La ganadería Vaso Velarde. Y tuvo que pagar
la reparación civil, la cerró y bajaron la polución. Cosa que después, durante la época de la Constitución del 79, como el Estado manejaba todo, anda demanda puesto al Estado. Te mandaban volar por la ventana. Yo iba por esa zona y yo trabajaba y veía cómo salían de las toberas ese humo verde arsenical y caía por todos lados. Nadie podía hacer nada porque era conseguir el cobre para mantenernos vivos cuando el Perú exportaba 5.000 millones de dólares. En el 90, estás hablando aquí a la vuelta, 20 años atrás. ¿Y cuánto exportamos hoy día? 51.000 millones de dólares, 10 veces más. Y este modelo que se ha agotado, que se ha gastado... Pero, entonces, ¿qué hacemos con esa cosa? Exactamente. Es muy fácil. Hoy día en Europa, Suecia va a la al liderazgo y se han dado cuenta que no hay relaves en los países. Se llaman recursos mineros. Hoy día estamos en informes, que eso es lo que yo estoy viendo en la Comisión de Ambiente, estamos estudiando, y las relaveras peruanas tienen una cantidad de pirita que las convierte en baterías naturales. O sea, se puede aprovechar para Por que supuesto, la gente no se hoy día la tecnología nueva está cambiando todo. O sea, los países, Suecia ha sido un gran país minero. Las serranías de la península escandinava, todo el mineral le tocó a Suecia, nada escandinava, algo, y el petróleo le tocó a Noruega. Pero entonces ellos han dicho, ¿qué hacemos con los reales? Y ya han encontrado tierras especiales, cobalto, han encontrado todo tipo de minerales que se perdían. Por ejemplo, parte de la minería de mercurio es una minería medieval, en la cual tú del oro lo mezclas con el mercurio te rescata solo el 50%. Ya. Y en el otro 50% se da la mitad del oro. Entonces, ¿qué descubrimos hoy? Porque yo he trabajado en minería, que si tú encuentras una relavera de la colonia, te tapas de plata porque está en la mitad de la mina. Todo suena maravilloso, Entonces, señor Olaechea, pero es que no se hace. O sea, claro, tenemos lo que nos está narrando desde su modelo, desde su perspectiva, tiene unos huecos atroces. O sea, pero esos huecos atroces, ¿cuánto del territorio peruano es minería? ¿Cuánto? 2%. Ya. Entonces, pero se hace el gururú y se magnifica y se reproduce y se repite y se repite y repite hasta que se convierte en la verdad. En realidad, más que gururú, hay puntos concretos como los que hemos Por ejemplo, conversado. activos mineros son los activos que ha recibido el Estado de la minería de los años 70. Ahí está el problema. Hoy día la minería moderna, muy poco nuestros amigos televidentes saben que el Perú lidera en metalurgia de separación de minerales. Hoy día el Perú ya separó el cobre del arsénico, ya no necesitas quemarlo. Eso es una patente que está saliendo hace 2 años. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Mezclando el óxido con minerales como el óxido de hierro, que es de las toberas de la CIDER y de las toberas de la Aceros Arequipa, que tienen óxido de hierro. Entonces, el que sabe su química básica, el oxígeno se va con el cobre y el hierro se va con el cianuro. Y eso forma el cianuro de fierro, que es una sal natural que existe en la naturaleza y que ya es estable. Y está permitida y reconocida por todos los manuales de minería del planeta. Ya, estupendo, pero ¿qué hacemos con sitios como Espinar y con sitios como Cerro de Pasco? Espinar, vamos despacio. La mina de Espinar demostró que tenía un ciclo cerrado. Lo que pasó que encontraron mercurio es que en las casas se hace minería informal y se quimbaletea. El quimbaletear es traerte el mineral de oro, chancarlo como que hace un apanado, ir metiéndole azogue, ir rescatando el mineral. Y después, ¿por dónde se va ese mineral? Por el desagüe. ¿Y por dónde sale? Por el desagüe. Entonces, no era la minera, era el pueblo que estaba dedicado a la minería informal. El pueblo que está ahí al lado de la minera. Exacto, eso es lo que había pasado. ¿Por qué? ¿Por qué salía por el desagüe? Porque todo el mundo jalaba, pues me tiraba el agua al desagüe. Pero vuelta a lo mismo, teniendo una mirada macro, que es la que usted nos quiere transmitir para poder entender el modelo. Como sea, ya sea porque ellos se dedican a hacer minería informal, que bueno, no es lo que yo he visto, pero bueno, digamos que así sea, o en la Oroya. Te digo, la mina de Espinar es cerrada, el ciclo es cerrado, o sea, no tiene cómo perder. Pero está perdiendo plata si se le escapa, el agua regia o se le escapa, está perdiendo plata. Pero tenemos un problema igual. Exacto. Es un problema que, aquí digamos, yo creo que acá se ha fallado en el sentido de ir a lo que ha hecho Chile. Chile compre el mineral con un premio para que no entren a hacer metalurgia. O sea, si tú le das un premio a la persona que está comprando la roca o encontrando la roca, al final del día tú puedes hacer el proceso, controlar el proceso. Entonces, eso se puede hacer muy fácilmente en todo lo que es la minería filoniana, que es algo que teóricamente nos animamos de hacer con el presidente Kuczynski, pero no se llegó a implementar o no se le pusieron las ganas que se querían. ¿Y eso qué es? Que tú, a la hora que vas, por ejemplo, en la parte alta de Arequipa, en la parte de Ica, Carabelí, todas esas zonas son muy ricas en cuarzos, pero en pequeños cuarzos que no justifican una operación minera industrial, sino que son cuarzos que están como un jaspeado de un leopardo. Y además a poca profundidad. O sea, nadie tiene la capacidad de meterse a 100 metros y encontrar. Entonces,
esos cuarzos los vas recogiendo, que tienen aproximadamente media onza de oro, y los van trabajando con malos procesos y van metiendo mercurio y ahí van generando la polución o no van generando buenas prácticas de metalurgia. Entonces lo que hace el Estado es genera puntos de compra para esa roca de oro. Y después el Estado dice, bueno, tú tienes una planta de metalurgia, quiero ver tu proceso, qué estás haciendo con tu relavera, cómo está tu trabajo ambiental, y le das trabajo a ellos. Eso se planeó, lamentablemente no se logró. En la zona andina también sucede lo mismo, entonces es cosa de cómo te organizas. Chile ha organizado con muchísimo éxito y recupera todo el oro que tiene. Ya, lo que pasa es que tenemos años con la minería, años hablando de grandes proyectos mineros. Esto no es un gran proyecto, esto es ganas de hacerlo. No, por eso, pero es que para empujar eso, para tener una práctica desde su punto de vista sostenible, buena, que nos lleve a donde nos tiene que llevar, pero no pasa pues. O sea, yo te digo, porque esa fue la propuesta, porque yo estuve durante la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, lamentablemente hablé con todos los mineros informales, inclusive hay el CITE minero que se maneja en Chosica, que tiene avances muy, muy importantes en este tema, pero la cuestión es querer generarle un presupuesto y comprar y ir formalizando a la gente. Hoy día una barra de dinamita te puede costar 700 soles cuando vale 70. Entonces, si tú haces organizadamente y capacitas a la gente, le vas a mejorar su vida. Acá lo que tiene que hacer el ministerio es meterle ganas, nada más, para mí, meterle ganas. Bueno, y ese será su empeño. Usted, bueno, ahí voy a estar, en esos son los temas ambientales que voy a estar presionando. Ahora lo que es recuperación de relaves, o sea, hay unas relaveras que son antiquísimas, pero tienen una cantidad de minerales que ni siquiera los hemos explorado. Por ejemplo, vinieron de varias universidades de Escandinavia y se han quedado espantados con los cánones que hay. Y esos cánones no van a la investigación de traer esos relaves, de traer muestra de esos relaves, y con muchachos que están estudiando con otra visión del tema, comienzan a estudiar y identificar qué otros minerales salieron de esa mina. El cobre no entra solo. El cobre viene con cobalto, viene con unas molibdeno, viene con zinc, viene con una serie de temas. Entonces, no es simplemente decir, ¡ay, qué miedo, y correr! El cielo se va a caer como los pollitos, todos salen corriendo en grupo cuando entra alguien al gallinero. No es así, sino es enfrentar la situación y resolver el problema. Por ejemplo, han habido minas, el Perú, lo que sale del fondo de la tierra, por la forma en que crecieron la cordillera de los Andes, que se ha dicho paso, de acuerdo a los estudios que hay, la cordillera de los Andes está al 25% del tamaño que va a lograr. Por eso la falla que hay al frente del mar. Entonces sale un mineral de destrucción que se llama energita, que es cobre con arsénico. Si esa es tu realidad, resuélvela, no te asustes, manéjala. Y eso es lo que el Perú tiene que comenzar a mirar, a investigar. Tiene plata que lo único que hacen son monumentos arquitectónicos, pero no dan plata para la investigación. Los canon tienen que ir a la investigación. Entonces súbitamente vamos a encontrarnos que ahora los relaves valen plata. Entonces van a decir, yo tengo el relave, es mi derecho, es mío, yo tengo va a comenzar la pelea por ese lado, claro, cuando hablan dinero. Va a empezar el conflicto social. Va a comenzar el conflicto, pero por otro lado. Entonces nuevamente lo que tenemos que comenzar es no a vivir aterrados, que es una de las formas en que tú atraes clientes políticos. Veamos en positivo, utilicemos los dineros del canon que están emposados también para la investigación, en este caso la investigación de algo muy concreto. Tenemos recursos ahí, ¿cómo los podemos utilizar? Suecia lo ha hecho, Noruega lo ha hecho, los países de Europa están comenzando a hacerlo, o sea, a pensar, no puede ser que todo ese mineral explotado no tenga valor. Es lo mismo que sucede hoy día si yo encuentro una relavera de la época de la colonia. Me tapé de plata porque la mitad del oro que trabajaron durante 200 años está ahí. Entonces, es simplemente el valor de la tecnología y el conocimiento. Nadie sabe que el Perú, por ejemplo, es líder mundial en lo que es la prospección de ductos. Es una compañía que gracias al boom minero la desarrollaron unos peruanos acá en Pachacamac, un grupo de chicos, científicos medio siropera loca, y ponían unas especies de bridas alrededor del tubo y analizan la condición del tubo. Bueno, hoy día trabajan en plantas nucleares en Estados Unidos, trabajan en los pozos petroleros de alta mar para ver cómo los ductos se están cansando, cómo está la situación del ducto. Pero esa es tecnología de punta en el mundo, hecha por peruanos. Pero uno le escucha hablar y realmente es muy gracioso, porque cuando los congresistas vienen a hablar, hablan de un montón de cosas, de un montón de temas. Y no, en su caso usted tiene muy claro su eje de acción y qué es lo que usted quiere. Entonces mi pregunta es muy simple, ¿cómo se siente en el Congreso? Mira, me siento que mucha gente como yo comete un error de no ir al Congreso. El Congreso es la Junta General del país, visto desde el punto de vista de negocios. La Junta General decide la marcha, el presidente es el gerente.
Es el grave error. Por eso es que en países como los nuestros, quien gana la elección es quien tiene el Congreso, no quien gana el Ejecutivo. Ese fue un error que cometimos. Ese error debimos llegar y reconocerlo. En Francia, que tiene la constitución más parecida a la nuestra, cuando sucede eso, fue el caso del señor Mitterrand, tuvo que bajar, cruzar la calle y decirle al señor Giscard, que era de derecha y opositor, decirle, señor, forme usted gobierno porque el poder lo tiene usted. Y cuando ganó Giscard, tuvo que ir al señor Jospin, que era de izquierda, y decirle, señor, forme gobierno porque usted maneja. En el Perú hay una negativa a reconocer que Fuerza Popular ganó el Congreso. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ellos son los que representan a la mayoría de los peruanos. ¿O queremos un 5 de abril de nuevo y cerrar el Congreso? Porque hoy día, por otras excusas, estamos generando el 5 de abril, que se vayan todos, que se vayan todos. Era lo mismo que se decía. Entonces es una irresponsabilidad. Pero ¿no? fue lo mismo que se dijo en la época que el gobierno de Fujimori sacó al Congreso. Todo el mundo, el 90% estaba de acuerdo. ¿O nos hemos olvidado? Entonces ahora estamos con la misma meme, o el mismo R. ¿Qué cosa queremos? Otro 5 de abril, pero esta vez que sea pues un 29 de junio. ¿Qué queremos? ¿Y qué mecanismos usted, que está así tan metido y tan empeñado y que lo tiene claro, y que además ahora no está ya en Peruanos por el Cambio, se pueden utilizar para lograr estos consensos? Porque los televidentes, los peruanos, lo que dicen es trabaje. Bueno, pero es lo que yo estoy tratando de informarle a la población, y eso es lo que estoy tratando de hacer. O sea, yo creo que tal vez mejoraría mucho si... Y tengo a gente muy capaz, y les tengo mucho respeto, pero hay gente con muy poca experiencia de trabajo. O sea, no se dan cuenta que este es un país que tiene enormes oportunidades. Yo cuando fui ministro de producción en pesca, me decían que era el héroe de la pesca. Y dije, no hay problema, sigamos pescando, esta es la modalidad. Hoy día lo que marca la campaña es la captura de juveniles. Si la captura de juveniles, que fue un diseño brillante del almirante Soldi, que realmente ha sido un viceministro excepcional de pesquería que ha tenido el Perú, y realmente cada vez que pueda voy a relevar la gran trabajo y la gran tarea que hizo por el país. ¿Cuántas toneladas más de pescado tenemos este año por la política esta? 11. 3.700.000 toneladas más de pescado. Ah, en general. Todo. En general, estamos a niveles del año 94 porque se hicieron bien las cosas. Se requiere experiencia en las cosas. Ya. Entonces, por ejemplo, el señor Humala ha hecho grandes obras, todas mal hechas. ¿Hay que volverlas a hacer o hay que derruirlas? Esa es la pregunta. Entonces, lo que no se necesita es gente que, perdóneme, que no tenga experiencia. No me quiero dar la parte de gente con mucho más experiencia que yo, pero tenemos que trabajar seriamente. Y acá hay una serie de conceptos que se dicen gratuitamente. Se confunden las fechas del pasado con la del presente para postular con este nuevo modelo del siglo XXI. Yo vengo del puente de Cúcuta. Nunca he visto algo más duro en mi vida. Yo he sufrido el terremoto de Ica. He tenido que sacar muertos de construcciones. He tenido que ayudar a una población de 80.000 personas con sus casas inundadas. Pero todos teníamos la esperanza que había un mañana. ¿Tú sabes lo que es 40.000 personas saliendo, mujeres de tu edad, jóvenes, todos con sus hijos, sin saber a dónde van? Nunca he visto algo más cruel en mi vida. Y esto simplemente porque se oponen al señor Maduro. Nunca he visto ese nivel de crueldad en Sudamérica. Podemos ser explosivos, como han hecho los hermanos Somoza, los Ortega, la misma cosa. Son 45, 49 muertos. Chicos que simplemente no estaban de acuerdo con él, los mató. Ese nivel explosivo, bueno, es latinoamericano, pero este nivel de maldad sofisticada, de ir votando gente, que ya llegan al 1.500.000 y vamos a tener una tragedia humanitaria en uno de los continentes más ricos, más solidarios y uno de los continentes más increíbles del mundo, no tiene nombre. Eso es realmente un escándalo. Te digo, ándate a Cúcuta, vas a correr frío, ves zombies saliendo de Venezuela. Bueno, tengo muchas personas que me hablan de ese tema, conozco muchos dramas. Por eso es que mucha gente de los comunistas no quieren ver a los venezolanos acá, porque vienen contando lo que han vivido. Señora Olaechea, le agradezco su presencia esta mañana. En verdad es un cambio de discurso, porque yo le iba a hablar de un tema político, pero me ha dado mucho gusto que usted exponga sus ideas, que exponga sus planes de trabajo y decirle al público que esa es un poco la idea, ¿no? También ver que hay congresistas, bueno, que con sus ideas y sus prioridades. Y me van a ver pelear por ello y me van a ver discutir por ello. Este es un país maravilloso, nosotros tenemos que tener ilusión. Así como la selección no ganó, pero nos sentimos orgullosos que los chicos han dejado su cuero en la cancha. Lo han dejado, o sea, han jugado con el cariño, con la fuerza. Han jugado contra un equipo que vale $1.000 millones, que son equipos reconocidos mundialmente. Los franceses estaban asustados.
el Perú sí puede. Muy bien, No señor faltan Lecher. ganas. Pues lo invitaremos de nuevo. Cuando quiera, Ya a sus órdenes. hablaremos cositas puntuales. Cosas Bienvenido puntuales. a esta casa. Y me escucharán, y gracias a ustedes, si estoy solo sentado, tendré voz a través de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias a nuestros amigos de Radio Fama, me había olvidado. Estamos en una alianza con Radio Fama, con el sur del país, que nos escuchan todos los días. Muchísimas gracias. Estamos, ya saben, desde las 8 en punto de la mañana. Nosotros somos digitales y también somos ahora radiales. Estamos en el futuro. Nos despedimos aquí y no se vayan, que viene Paco Pérez con Espacio Libre.